Hola gente, ¿cómo están? Buenos días. Miren la vista que tenemos hoy. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Bueno, terminé de desayunar, esta es la terraza del hostel. Seguimos en la ciudad de Quito y para el día de hoy la propuesta es ir a visitar la Basílica del Voto Nacional, ¿sí? Que es una iglesia que la verdad se ve desde varias partes de Quito, es una postal de la ciudad y bueno, por diferentes motivos, por lluvia y otras cosas, no he podido ir todavía, pero hoy vamos a ir. Bien, arrancamos la caminata hasta la Basílica. Hoy es día domingo, así que pareciera estar todo un poquito más tranquilo acá en Quito. Y bueno, hay sol, ¿sí? Es lo que hay que hacer. En Quito tiene un clima muy particular, generalmente amanece soleado y después se va nublando, fíjense. Allá arriba de los cerros ya hay algunas nubes y por la tarde puede caer algún que otro chaparrón. Así que bueno, aprovechemos el día y vamos a visitar la basílica que ya la postergué varias veces por distintos motivos, porque era tarde que había cerrado, porque llovía y bueno, hoy llegó el día, basílica, allá vamos. Bueno, ya estamos por llegar, hermosa la torre ahí con el reloj, que tiene un reloj en cada cara de la torre, o sea que se puede ver la hora desde cualquier punto de la ciudad. El tema es que no funciona el reloj o se quedó sin pilas. Bueno, gente, ya estamos llegando, ¿sí? Antes de ingresar, de subir al campanario, voy a contarles algunos detalles, algunas curiosidades que ni siquiera la gente de Quito sabe. El primero de ellos tiene que ver con el nombre de este lugar. En realidad tiene tres nombres: Basílica del Voto Nacional, Basílica de la Consagración de Jesús y Basílica de San Juan. Pero bueno, popularmente todos los quiteños la conocen como la Basílica. Bueno, otra de las particularidades es que se puede subir a esa torre campanario, ¿sí? Con una escalerita muy en pendiente, de acá lo estoy viendo. Y además, otro dato de color muy llamativo es que en una de sus torres hay una cafetería, un bar donde podés tomar una cerveza artesanal o cualquier tipo de bebida alcohólica. Es decir, que podés chuparte en la torre de una basílica, de una iglesia católica. ¿En qué otra parte del mundo se puede dar eso? Solo acá en Quito. ¿Y el motivo de que la existencia de ese bar? Y negocios son negocios. Se destaca, también resalta dentro de la ciudad de Quito y dentro de América por su estilo neogótico, ¿sí? Que fue encargado la construcción al arquitecto francés Emilio Tarnier. En comparación con el resto de las iglesias que suele haber en América Latina, ¿sí? Más de estilo colonial o con un fuerte estilo barroco, bueno, esta se destaca por su estilo neogótico, lo que ha llevado a ser comparada con Notre Dame de París, entre otras iglesias. Diferencias fundamentales con la Catedral de Notre Dame en París. Notre Dame en París tiene las dos torres que no terminan en punta, están cortaditas. Esta tiene comercio de todo tipo en su base. Volvemos a lo mismo, negocios son negocios. Pero el dato más llamativo son las gárgolas. Vamos a ver los detalles de las gárgolas de esta catedral. Fíjense los animales de las gárgolas: iguanas de Galápagos, tortugas, piqueros de patas azules, osos hormigueros, monos y pumas. Las gárgolas tienen todas que ver con motivos de la fauna de Ecuador, la zona, ¿sí? Acá también tenemos caimanes o cocodrilos de la zona amazónica. Y más arriba tenemos cóndores, que es el ave nacional de Ecuador. Hay pumas, cuy, tatú carreta, mulita. Es un dato que si pasamos rápido por la catedral no lo notamos, pero presten atención a las gárgolas que hay, que no tienen nada que ver con esos motivos demoníacos medievales de las catedrales de Europa.
Bueno, están tan mal los relojes que de hecho cada reloj en cada cara de la torre marca una hora diferente. De hecho, la comparación con Notre Dame también se da en cuanto a su tamaño. Notre Dame de París es más grande, pero hoy por hoy la Basílica de Quito es más alta que Notre Dame de París, ya que, bueno, como todos sabemos, hace unos años sufrió un incendio que hizo que su aguja, que era su punto más alto de Notre Dame de París, se viniera abajo. Así que, por el momento, esta basílica es más alta que Notre Dame de París. Algunas de las gárgolas tienen la función de tirar el agua de lluvia, o sea, funcionan como canaleta, y otras son simplemente decorativas. Todas con la fauna endémica y exótica del Ecuador. Bueno, fíjense, acá están todos los negocios a los pies mismos de la catedral. Como ya dijimos, negocios son negocios, Esto también debe ser un hecho inédito. No creo que en el mundo haya un lugar así, Pero bueno, pasaba también con los comercios que hay a los pies del Palacio Presidencial. Es una característica acá de Quito, parece. Fíjense, esos círculos tienen los escudos de todos los países de Latinoamérica. Tenemos a Nicaragua, Cuba, El Salvador. Ahí tenemos también a la de Guatemala, pero fíjense que hay algunos espacios vacíos. ¿Por qué? Porque esta es una basílica inconclusa. Y esa es una de las leyendas más interesantes y que ya les voy a contar acerca de esta basílica. Bueno, otra curiosidad más. Acá en esta puerta es la entrada a un cementerio civil, ¿sí? Donde hay nichos, bueno, con todos los fallecidos, pero bueno, la entrada es solamente para familiares. ¿Qué habrá que hacer para ser enterrado debajo de la basílica neogótica más grande de América? Ese es otro dato. Bueno, estamos caminando ahora por la fachada, ¿sí? De la vereda enfrente. Vamos a ver si podemos subir a la torre, a la torre del campanario que está detrás de estas dos torres. Fíjense los relojes, cada uno sigue marcando la hora que quiere. Al menos podrían ingeniársela y ponerle, no sé, a este hora de Londres, a este hora de Tokio, a otro la hora de Quito, otro la hora de Buenos Aires, y así. Bueno, vamos a cruzar la calle y vamos a entrar finalmente a la basílica, a ver cómo es por dentro. Gárgolas, además de funcionar como desagües y tener una función decorativa, también cumplen con la función de las catedrales europeas, esa creencia medieval, donde las gárgolas tienen la función de espantar a los malos espíritus. Bueno, así como veíamos de los espacios vacíos para los escudos de las naciones latinoamericanas, también tenemos espacios vacíos, fíjense. Ahí tenemos un santo, pero más arriba están todos vacíos, ¿sí? Más arriba también. Bueno, esos lugares están destinados, según los planos originales, también para figuras religiosas, políticas o históricas, pero no se ha concluido, porque recuerden que es una basílica inconclusa. ¿Por qué? No se los voy a decir ahora, quédense hasta el final del video. Fíjense, esta es una de las puertas principales, tiene 3 en frente de la catedral, ¿sí? Está completamente tallada, la puerta es de madera, y bueno, representa en este caso escenas de la creación de Adán y Eva. Esta es la puerta principal de la basílica, también tallada en madera. Y bueno, fíjense, la puerta está abierta y acá tenemos a una llama, a un indígena, un tucán, sol. La otra puerta por acá abajo, una iguana, maíz y los españoles. Un cóndor allá arriba. Esta puerta principal representa la llegada de los españoles y bueno, y su primer encuentro con los indígenas. Bueno, basta de entretenerlo con tantos datos y tanta cháchara, vamos a ingresar. Esta es una estatua de Juan Pablo II que visitó la basílica y la bendijo el 30 de enero de 1985. Bueno, la verdad, impresionante el lugar y sí tiene ese estilo neogótico muy típico de las catedrales europeas, especialmente, por ejemplo, de las francesas, que, por ejemplo, en la ciudad de París hay muchísimas que están así como despojadas de decoración en sus paredes, fíjense. Y son todas paredes de piedra. Le da ese aspecto gris a la catedral, más allá de la decoración, bueno, de los
de los ventanales, de los vitrales, que son impresionantes, pero sí recuerdan muchísimo a las catedrales francesas. Alrededor, sí, hay banderas de todas las provincias, de cada provincia de Ecuador. Hoy es domingo y por eso se está celebrando misa. Me llama la atención que las escaleras están al lado del altar. Vamos a subir. Fíjense dónde llega. Ahí tenemos la misa, pero fíjense, hay todo un espacio como una tribunita para presenciar la misa también, justo a los costados del altar y allá enfrente también. Esto también me parece una curiosidad. No tengo noción que exista en otra iglesia del mundo, no sé. A lo mejor es común, pero para mí es una novedad. Vamos a bajar la escalerita ahora. ¿Ven? Justo al costado del altar. Bueno, ahora vamos a salir por otro de los laterales de la basílica. Bueno, en este otro costado de la catedral también vemos las gárgolas, nuevos animales. Hay como un guanaco, una llama, apareció la mulita, el tatú carreta, un zorro parecería, y este es el que más me llama la atención, un quiz. Y es un quiz bastante agresivo parece, así como con dientes y bastante grandote. Bueno, en uno de los costados de la basílica tenemos este lugar que es el Panteón Nacional de Jefes de Estado. Todos los jefes de Estado de Ecuador al momento de fallecer son enterrados en este lugar, salvo expresa voluntad de la persona en vida o decisión de los herederos una vez que fallece el ex jefe de Estado. Por eso me preguntaba antes, ¿cuánto costará realmente ser enterrado debajo de la basílica en el cementerio civil, ¿no? Imagínense, terrible templo religioso, pasar al descanso eterno al lado de los ex jefes de Estado del país, no creo que sea gratuito. Bien, vamos por la última parte de este recorrido, vamos a subir a aquella torre, sí, que es la Torre de los Cóndores, y bueno, tiene una escalerita bastante empinada, es el último lugar por visitar de esta basílica, y después al final quédense ahí por favor, porque les voy a contar sobre la leyenda que pesa sobre esta basílica inconclusa. El por qué, a pesar de tener más de 100 años, aún no se ha concluido. Bueno, acá al costadito de la basílica está la boletería para comprar la entrada a la torre. Vamos a ver. El costo es ecuatorianos $2, extranjero $3. Prohibido el ingreso de menores de 12 años sin la supervisión de un adulto. Vamos a comprar el ticket. Bueno, hay dos opciones para subir, una por la escalera y la otra por el ascensor. Vamos a ver si podemos subir por el ascensor y después bajar por la escalera. Vamos a apretar el 3, Mirador y Puente, Rosetón. Bueno, hay varias opciones. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy moderno esto, ¿eh? Buena opción. Bueno, demora un montón en subir, ¿eh? Hace un rato que está ahí en el 2. Yo oprimí el 3. Ahí está 3. Ahora se abrí la puerta. ¡Qué emoción! Tengo
niños. Bueno, vamos para arriba. ¿Qué tal? Subir 3 pisos más. ¿Pero este es el bar? ¿Sí? Ah, ¿y eso va para la torre? Gracias, ahora sí me ubiqué. Este es el bar del que les hablaba anteriormente. Bueno, primera parada de esa escaleta en espiral, la torre del reloj. Me hace acordar a Volver al Futuro 3. Fíjense, todos en horario diferente. Qué particular estar acá, ¿eh? No me lo imaginaba. Bueno, súper lindo. Y ahora hay que seguir subiendo, ¿no? Miren. Re empinada y en espiral la escalerita. O se sube o se baja. Me encantó esta parte de los relojes. Subiendo, miren dónde nos encontramos ahora. A la altura del Rosetón. Espectacular. Bueno, subí como 2 edificios más en esa escalerita en espiral. No sé bien dónde estoy. Creo que en una de las torres, no la torre de los Cóndores. Y allá enfrente está el Cerro del Panecilio con la Virgen y la ciudad de Quito. Ahí, Cerro el Panecilio, la Virgen y el centro histórico de Quito. Aquella, allá está la torre a la que quiero ir. Se ve toda la gente bien chiquitita. Vamos a ver por dónde es el camino, no tengo idea. Bueno, nos despedimos de esta torre y vamos ahora sí a la Torre de los Cóndores, pero antes hay que bajar esta escalera que es súper estrecha. Súper complicado. Bueno, este es el balcón del bar, miren qué vista. Les muestro un poquito por dentro. Muy particular la decoración. Acá, mira que le... El juego del sapo, lo llamamos en Argentina. Bueno, acá tenemos otra vista del otro lado del bar. Estamos en el piso 13. Creo que la torre que subimos recién estaba en el piso 16. Tenemos que bajar al piso 10 para ir a aquel mirador. Ya estamos más cerca. Bueno, en el piso 13 estaba el bar. En el piso 12 hay una tienda de chocolate, de cacao. Acá tenemos una pequeña muestra de arte también. Piso 11. Vamos al piso 10 para ir a aquella torre. Vamos. Llegamos al piso 10. Ahora sí. Torre del Cóndor. Pasamos a través de la tienda de artesanías y souvenirs y de cómo llega. Puente. Allá continúa la tienda de souvenirs y acá estamos en un balcón en el frente de la basílica. Ahí abajo está la explanada por donde ingresamos. Esos son los piqueros de patas azules. Y ahí hay un loro, un papagayo. Bueno, estamos ahora en este puente súper moderno. Sí, fíjense. Estos son partes del techo de la basílica. Y han hecho un puente muy moderno. Y vamos ahora sí hacia la Torre del Cóndor. Bueno,
Fíjense, por ahí cruzamos todo el puente. Qué hermosa vista. Y vamos a subir. No, por acá no se subirá, ¿no? Ah, por ahí. Ya me está dando terrible vértigo. Piso de cristal, la que me faltaba. Miren lo que es esto. Bueno, miren lo que es la escalerita. Me agarro acá porque me da mucho vértigo. Súper tenso subí, mirando solo cada paso, dónde poner las manos, sin mirar para abajo en todo momento. Y bueno, sabía que hasta que no estuviese acá arriba no me iba a relajar. Bueno, la verdad que el mirador está espectacular. Sí, esta torre de los cóndores, de una vista 360 grados de la ciudad de Quito. Allá estuvimos antes, en esta torre, ¿sí? El reloj, y ahí arriba llegamos antes. Impresionante, acá está todo el mundo haciéndose la foto de rigor. Bueno, muy lindo todo acá arriba, ya sacamos la foto de rigor, pero ahora hay que bajar. Bueno, terminamos de bajar, miren lo que es esta escalera. Sumamente empinada. Pero bueno, las vistas lo valen. Bueno, desandamos el puente, ¿sí? Nos vamos despidiendo de esta basílica y bueno, nos vemos directamente afuera con la promesa de contarles sobre la leyenda. Nos vemos afuera. Bueno, parece mentira, pero acá en Quito, cada vez que hablamos de religión, de leyenda y esas cuestiones, siempre el tiempo nos dice basta, hasta acá llegaron. Bueno, antes de refugiarme en la lluvia, le cuento algunos datos de esta basílica que tienen que ver con la leyenda que les prometí al principio. Esta basílica se comenzó a proyectar en el año 1887 y no fue sino hasta 1892 que se colocó la primer piedra. La construcción en general duró hasta 1924 y después hubo algunas remodelaciones y terminaciones en el año 1988. Quiere decir que hace más de 30 años que no se hace nada en esta basílica. Es una basílica inconclusa y así va a quedar. ¿Por qué? Nadie se va a encargar de terminarla. ¿A qué se debe esto? Hay una leyenda que dice que el día que se finalice la construcción de esta basílica del voto nacional en la ciudad de Quito será el día del apocalipsis, el día del final de los tiempos. Y bueno, obviamente nadie quiere que eso ocurra y nadie quiere tener el extraño honor de ser el arquitecto o el encargado de finalizar esta basílica. ¿Qué les pareció esta leyenda? Es muy interesante, ¿eh? Todos los nichos vacíos para los santos, los círculos también vacíos para poner los escudos de los países de América, todo eso estaba pensado y proyectado en el diseño original. Pero bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá sido una cuestión de presupuesto que dijeron esto no lo podemos terminar? En fin, surgió esta leyenda que le da sentido a esta basílica inconclusa y bueno, me parece una historia súper interesante, que el día que se termine de construir esta basílica será el día del final de los tiempos. Esperemos que eso nunca ocurra y así podamos seguir visitándola y contar esta historia y bueno, y todos los detalles que tiene que son súper interesantes. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Cada vez llueve más, está complicado. Pero bueno, si les gustó, dejen un comentario, compartan, denle like, Y bueno, a mí me pareció súper interesante contarles todos estos detalles de esta basílica, que si tienen la oportunidad de visitarla, está bueno hacerlo con un guía. Y si no, bueno, tienen este video porque hay un montón de detalles que tienen su construcción, en su historia, que en una simple pasada no los van a ver. Bueno, gente, será hasta el próximo video. Suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Chau.